El demonio de la tabla. Abro comillas. El viento golpeaba las ventanas de la vieja cabaña, produciendo un silbido inquietante que se colaba por las rendijas de las paredes de madera. El aire estaba cargado, como si la tormenta que se acercaba fuera algo más que un fenómeno natural. Fuera, la luna apenas se distinguía entre las nubes negras que avanzaban rápido, coloreando el cielo a su paso. Sobre una mesa polvorienta, colocada en el centro de la sala, descansaba una tabla de ouija. El tablero, viejo y desgastado, mostraba letras borrosas, iluminadas solo bajo la tenue luz de una vela solitaria. La vela parpadeaba, como si en cualquier momento fuera a extinguirse, pero permanecía encendida, vacilante. En la habitación, 4 jóvenes sentados alrededor de la mesa, sus respiraciones tensas y sus ojos fijas en la tabla que aguardaba en el centro. Hacía frío, y se sentía como algo más profundo que el simple descenso de la temperatura. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible que dificultaba la respiración. El planquete, como se llamaba el pequeño triángulo de madera, con una ventana de cristal en el centro, permanecía inmóvil. No se movía, solo había un silencio, interrumpido por el constante murmullo de la tormenta en el exterior. Las paredes de la cabaña crujían de vez en cuando, como si se quejaran de algo que no podía detener. Un trueno resonó en la distancia, pero nadie apartó la vista del tablero. Lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara, el planchete o planquete comenzó a deslizarse. Al principio, el movimiento fue apenas perceptible, como si una brisa suave lo hubiese empujado. Pero luego cobró velocidad. Se movía de una letra a otra con precisión, formando palabras que se negaban a ser entendidas del todo. El ambiente en la habitación pareció cargarse por momentos. Se hizo más pesado, como si algo antiguo y malicioso hubiese despertado. Las paredes parecían estar más cerca, como si la cabaña misma se estuviera encogiendo. En un momento pareció escucharse algo, un sonido o susurro que no venía de ninguno de ellos. No era una voz humana, era como algo más profundo, más primitivo, que parecía salir desde el mismo suelo, bajo sus pies. Las ventanas comenzaron a temblar y la llama de la vela se puso a parpadear de una manera casi salvaje, proyectando sombras deformes en las paredes. Definitivamente, algo más había ahí, algo que los 4 amigos no debían haber convocado. El planchete seguía moviéndose, cada vez más rápido, como si una urgencia desesperada lo impulsara. Las letras no formaban palabras coherentes, solo un caos de símbolos que no tenían sentido para las mentes humanas. Pero los jóvenes sentían que el tablero intentaba decirles algo. De repente la vela se apagó.
sumiendo la cabaña en una oscuridad total. El silencio fue absoluto. El viento exterior pareció detenerse, y hasta el latido de los corazones de los presentes se tornó inaudible. Y entonces se escuchó un golpe sordo en la puerta de la cabaña. Un golpe firme y deliberado, como el llamado de un visitante no deseado. Nadie se movió. El frío se hizo insoportable ahora, y una sensación de terror se apoderó de cada uno de los presentes. La tabla seguía ahí, en la oscuridad, como si aguardara a ser usada nuevamente, pero algo había cambiado. Era como si algo hubiera entrado en la habitación, algo que no necesitaba luz para moverse, para ver o para existir. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Ninguno de los 4 amigos se atrevió a responder. El planchete, sin que ahora nadie lo tocara, se movió de nuevo, de una manera rápida y desesperada. Empezó a repetir una y otra vez una misma palabra, que esta vez, si hubieran tenido luz, la hubiesen entendido claramente. Era una advertencia, pero en la oscuridad no podían verla. Las paredes empezaron a crujir de nuevo, esta vez con más intensidad, y entonces el tercer golpe resonó, mucho más violento, haciendo vibrar la cabaña entera. Pero esta vez no provenía de la puerta. El sonido vino de dentro, del techo. Una presencia invisible y abrumadora llenó la sala. No había escapatoria. Solo la fría certeza de que alguien o algo con lo que habían contactado les había respondido. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo anterior. Aterrados, ninguno de los jóvenes se movía, paralizados por una presencia que no podían ver, pero que sentían en cada fibra de su ser. Volvieron a poder escuchar afuera cómo la tormenta rugía, pero eso a ellos ahora no les preocupaba. Dentro de la cabaña, algo mucho más oscuro se había despertado. Todo parecía detenido, congelado en el tiempo. Ninguno de los jóvenes se atrevía a moverse, atrapados en el terror absoluto por momentos. Tenían la sensación como si algo invisible les respirara en la nuca. El planchete se paró en seco, pero la sensación de que había dejado un mensaje urgente en su último movimiento era clara. Si tan solo pudieran ver las letras, si tan solo hubiera un destello de luz que les permitiera descifrar la advertencia que, aunque tarde, el tablero les había intentado transmitir. Una vez más, un sonido rasgó el silencio. No venía de la puerta ni del techo esta vez, sino de debajo de la mesa. Era un ruido suave, como de uñas arrastrándose sobre la madera. El suelo crujía bajo sus pies, pero no como antes. Era un sonido húmedo, burbujeante, como si algo estuviera abriéndose paso desde las entrañas de la tierra misma. Los jóvenes no podían ver, pero sentían que el aire a su alrededor se enfriaba aún más.
estaban petrificados. El olor a tierra húmeda, pero putrefacta, comenzó a impregnar la sala. Era un olor nauseabundo, como si algo hubiera muerto mucho tiempo atrás y ahora estuviera liberándose de su tumba para salir a la superficie. Luchando contra el terror y contra todo pronóstico, uno de los amigos, sacando fuerzas de donde no las tenía, consiguió encender de nuevo la vela. Justo en ese momento, el planchete volvió a moverse, pero esta vez no habían letras que formaran palabras. Simplemente se deslizaba por encima de la tabla, deambulando como si una fuerza frenética lo estuviera empujando en todas direcciones. Se movía con violencia, rasgando la superficie del tablero con tan intensidad que pequeños fragmentos de madera empezaron a saltar al aire. Entonces algo más cambió. El suelo bajo la mesa comenzó a vibrar suavemente y comenzó a escucharse algo. Era un murmullo incomprensible, una mezcla de voces entrelazadas que no tenían forma ni propósito, como si fueran ecos de sufrimientos olvidados. Las palabras se mezclaban formando un zumbido persistente que envolvía la mente de los jóvenes, invadiéndola con un miedo de tanta intensidad que nunca habían sentido. ¡Muere! En las paredes empezaron a moverse las sombras que ahora volvía a proyectar con su luz la vela, pero ya no eran simples proyecciones deformadas de los objetos en la sala. Estaban muy bien definidas y tenían formas humanas. Otro de los jóvenes quiso levantarse, pero una fuerza invisible lo clavó al suelo. Era como si algo lo hubiera sujetado desde las sombras, aprisionando sus extremidades con un agarre que no podía romper. El pánico comenzó a apoderarse de ellos una vez más. Querían gritar, pero ni siquiera sus voces les respondían. Solo había silencio y la respiración agitada de sus cuerpos aterrorizados. De repente, el crujido del techo se volvió ensordecedor. Algo pesado, enorme, parecía deslizarse por encima de ellos, recorriendo cada rincón de la cabaña. El sonido se desplazaba de una esquina a otra, arrastrando su peso como si buscara un punto exacto por donde entrar. No era humano, no podía serlo. El golpe final llegó de manera súbita. Un estruendo sacudió la cabaña con tal fuerza que las ventanas, ya tambaleantes, se hicieron añicos, dejando que el viento helado de la tormenta inundara la sala. Pero la corriente no trajo alivio. Era como si el aire mismo estuviera contaminado, cargado de maldad pura. La presencia que había llenado la habitación ahora se manifestaba de forma tangible. De repente una risa seca, hueca, como el eco de una entidad antigua que había esperado demasiado tiempo para ser liberada. No hubo tiempo para procesar lo que sucedía, cuando desde las paredes y el techo, como si hubieran sido desgarrados por garras invisibles, comenzaron a caer fragmentos de la estructura. De la oscuridad, una criatura emergió. No tenía una forma completamente definida. Sus contornos eran oscuros y cambiantes, pero había algo en su figura que evocaba un terror primitivo. Era una mezcla de extremidades largas, huesudas
y una cabeza sin rostro, solo una oscura cavidad donde unos ojos deberían estar. Su respiración era como un gruñido bajo, profundo, que vibraba en las paredes. Los jóvenes, paralizados, no podían moverse. Intentaron levantarse, pero ahora todos se sentían sujetados a la silla por esa extraña fuerza invisible. La criatura avanzó lentamente. Sus patas o garras, lo que fueran, rozaban el suelo de madera, dejando marcas profundas a su paso. No caminaba, sino que parecía deslizarse, rodeándolos, cerrando el círculo alrededor de ellos. Ahora solo los latidos de sus corazones eran lo único que rompía el silencio, pero pronto fueron reemplazados por otro. Palabras. Se oían palabras que no entendían, pero que se clavaban en sus mentes como espinas. Esas palabras les invadía, llenando sus pensamientos con imágenes de oscuridad y de muerte. La criatura, ahora sobre ellos, alzó una de sus extremidades y la dejó caer con una suavidad espeluznante sobre la mesa de la ouija. El tablero se partió en dos al instante y un gemido lastimero resonó en la sala, como si la tabla hubiera contenido algo que ahora estaba libre. Entonces, sin previo aviso, una de las sombras que la criatura proyectaba se envolvió sobre uno de los jóvenes, alzándose. No hubo siquiera un grito. El cuerpo desapareció en la sombra, como si nunca hubiera existido. Los otros jóvenes intentaron moverse, gritar, hacer algo para evitar el destino que sabían inevitable. Pero la criatura ya había elegido. Era lenta, era metódica, como si disfrutara de la desesperación que llenaba la sala. Sus sombras se alargaron de nuevo, envolviendo a los siguientes dos jóvenes, arrastrándolos hacia una oscuridad que no pertenecía a este mundo. El último joven, solo y aterrorizado, miró a la criatura directamente por primera vez. En el centro de la oscuridad que formaba su cabeza, donde los ojos deberían haber estado, algo brilló. Era un destello naranja, profundo, como brasas encendidas, y entonces lo comprendió. No habían llamado a un espíritu. Habían desatado algo mucho peor, algo que existía más allá del mundo de los vivos y los muertos, algo que se alimentaba del miedo y del dolor de sus víctimas. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras de la bestia lo envolvieron también. Sintió un frío insoportable, como si cada partícula de su ser estuviera siendo absorbida por esa entidad. Su visión se volvió borrosa, y el último sonido que escuchó fue esa risa seca y hueca, resonando en lo más profundo de su mente. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero en el interior de la cabaña el silencio era absoluto. La criatura, habiendo completado su tarea, se desvaneció en las sombras de donde había surgido. No quedaba nada de los jóvenes.
ningún rastro de su presencia, ningún eco de sus voces. El tablero de la ouija, ahora partido en dos, permanecía en el suelo, pero el aire alrededor de él seguía cargado de maldad. Algo había sido liberado, y aunque la criatura pareciera que se había ido, la cabaña había quedado marcada, y cualquier persona que se entrara ahí sentiría la oscuridad y el desasosiego. Mientras tanto, el demonio liberado pacientemente aguarda a sus próximas víctimas. Si quieres conocerla, juega con tu ouija. La criatura estará feliz de visitarte a ti también. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.